El pisco sour lo pone ¿quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, como dice El Nico Jueves? candidato. El candidato lo tiene que poner. El candidato manda vino, no manda vino, eso nos tiene prometido. El candidato manda vino y, todo, y yo les organizo la cita. Pero ahora los quiero Muy dejar bien. con Rodrigo Moreno, G100, dueño de ACPA, quien va a conversar con Diego Gil, abogado, y ahí no digo nada más porque Rodrigo va a ser el encargado de presentarlo y todo. Recuerden Perfecto. que ojalá mantener las cámaras prendidas para hacer esto más ameno, y yo sé que hay gente que tiene mala conexión, así que se entiende, pero les pedimos por favor que mantengan sus cámaras prendidas en lo posible. Gracias. Gracias, Bernardita. Oye, bueno, primero que nada, veo que hay una buena convocatoria, así que se agradece. Creo que el tema es muy importante. Les doy la bienvenida a todos. Temas importantes antes de hacer las presentaciones. A mí me gustaría que todas las preguntas las hagan directamente cada uno de ustedes, más que escribirlas. Yo creo que es un tema tan importante y tan relevante que es mejor expresarse verbalmente, ¿ya? Bueno, yo quisiera presentarles a Diego Gil. Diego te agradezco mucho poder que estés con nosotros. La verdad que es un honor tenerte. Diego es abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster en Ciencia del Derecho de la Universidad de Stanford. Desde el año, entre el 2014 y el 2018, se desempeñó como académico en Teaching Fellow and Lectures in Law de la Facultad de Derecho de Stanford. Hace ya 2 años es profesor asistente en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. El foco que lo caracteriza respecto de Diego es la investigación, se encuentra en la intersección entre el derecho público y políticas sociales, especialmente en el ámbito de la vivienda, propiedad, urbanismo. Entre otros temas, ha estudiado cómo el derecho y las políticas públicas inciden en los patrones de segregación social urbana. Bueno, tremendo currículum, Diego. Sin más preámbulo, te quiero dar la palabra y bueno, te queremos, una vez que tú cubras los 5 puntos o 6 que vamos a conversar, después hacemos una ronda de preguntas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Encantado de compartir nuevamente con el grupo del G100, con varios de los cuales estuvieron presentes en la conversación que tuvimos en enero. Una conversación que pensábamos iba a desencadenar una serie de discusiones y conversaciones sobre el tema constitucional, lo que obviamente fue postergado por la pandemia. Nunca pensamos que este proceso constituyente que intenta dar una respuesta a la crisis social que ha estado viviendo el país iba, digamos, a mezclarse con la crisis sanitaria más importante que ha tenido el mundo en los últimos quizás 100 años. Pero bueno, el proceso ha continuado, ha tenido sus obstáculos. La pandemia, obviamente, creo yo, afecta el nivel de deliberación pública que uno quisiera tener ante procesos políticos y sociales tan importantes como el que estamos viviendo, pero a pesar de ello, creo yo que con la tecnología y otros medios hemos podido suplir la falta de presencialidad y llevar a cabo este proceso. Yo creo que desde el punto de vista electoral, lo que pasó el plebiscito fue bastante notable. No sabemos si eso, obviamente, faltan días para saber si es que eso tuvo un impacto desde el punto de vista de la pandemia, pero al menos lo que se vio ese día, cómo resultó todo el proceso, yo creo que fue bastante razonable y se llegó a un buen resultado desde el punto de vista sobre todo de la participación electoral. Entonces, hoy día me pidieron compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que viene con este proceso constituyente, ¿no? Entonces, mi intención es compartir algunas reflexiones generales sobre algunos puntos que creo yo van a ser importantes y es importante reflexionar ahora que más o menos el proceso ya está delineado en sus rasgos generales. Pero lo central creo yo es lo que vendrá después. La idea es ojalá tener un espacio para conversación, para preguntas, para comentarios que ustedes tengan y podamos generar un espacio de conversación sobre este tema.
Bueno, parto diciendo que obviamente lo del proceso constituyente ya está en marcha con el rotundo resultado del punto de vista del apruebo. De hace una semana digamos, ya este proceso ya comenzó. Yo creo que si bien algunas encuestas que se hicieron estimaron más o menos una diferencia como la que se dio, la verdad es que la mayoría de quienes hemos tratado de seguir este proceso no esperábamos, al menos yo no esperaba un margen tan amplio. Lo que por un lado es bueno, yo creo que para iniciar un proceso constituyente es necesario alto respaldo público, ¿no? Es decir, si es que hubiese sido un resultado estrecho, es decir, la mitad del país hubiese estado por el rechazo, yo creo que la legitimidad social que se necesita para elaborar las reglas fundamentales de una comunidad política se empieza a ser más problemático, ¿cierto? Entonces yo creo que una aprobación mayoritaria al proceso, que no es garantía de éxito, obviamente, pero una aprobación mayoritaria, creo yo, le da un buen impulso de inicio a lo que viene de ahora en adelante. Entonces, este proceso ya está delimitado, digamos, las etapas que vienen están más o menos claras. En abril vamos a tener que votar por quienes van de escribir un texto constitucional, de aprobar un texto constitucional, el cual después de entre 9 y 12 meses tendrá que ser ratificado a través de un sistema de voto obligatorio por toda la ciudadanía. Entonces, en términos generales, yo diría que el proceso está más o menos delimitado. Creo yo que ahora viene una etapa compleja de un punto de vista político, por la siguiente razón. Porque las opciones que vienen de ahora en adelante no son opciones dicotómicas. ¿Ah? La votación que ocurrió hace una semana era un plebiscito donde habían dos opciones más o menos claras. ¿Ah? Es decir, la ciudadanía tenía que pronunciarse si quería un cambio constitucional y qué órgano quería que escribiera el nuevo texto constitucional. Ahora viene una etapa en la cual, creo yo, se van a expresar con mayor fuerza la heterogeneidad de opciones políticas que existen en el país. Y eso obviamente hace que sea una situación más compleja. Además, y esto lo voy a tocar un poquito más adelante, hay un montón de decisiones que hay que tomar respecto del proceso que viene, que no son opciones donde no existe, creo yo, una opción claramente mejor que la otra. O sea, es decir, hay que tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo el proceso, cómo tiene que votar la convención, etcétera, sobre las cuales hay que llegar a un acuerdo, pero donde creo yo es difícil pensar ex ante que existe una opción claramente correcta y opciones que no son correctas. Entonces creo yo que viene una etapa compleja políticamente, va a haber alta competencia política por la representación en la Convención Constituyente, va a haber una discusión muy álgida respecto de los contenidos de la Constitución, etc. Es decir, viene una etapa de alta competencia y discusión política, y yo creo que es una etapa en la cual se necesita llegar a buenos acuerdos, a acuerdos razonables, y en ese sentido es de esperar que la ciudadanía y en general los distintos actores políticos sean capaces de llevar esto de buena forma, y eso yo creo que obviamente es un desafío. Yo creo que quería partir un poco pensando sobre todo en el día de hoy, que hoy día, como todos probablemente saben, se elige el presidente de Estados Unidos, en lo que llaman el Super Tuesday, ¿cierto? El Super Martes, digamos. Quizás hacia el final del día vamos a saber quién fue electo. Es probable que no sepamos hacia el final del día quién fue electo. Pero yo diría que en Estados Unidos hay un cierto consenso sobre el grado de descomposición constitucional que existe. Y quería hacer mención al caso norteamericano, que es un caso obviamente que yo conozco bien, viví 8 años allá, estudié allá. Quería hacer mención porque creo yo que
hay momentos en los cuales hay instituciones que se diseñan en cierto momento, pensando en cierta lógica institucional, que con los años se empieza a deteriorar. O sea, piensen, por ejemplo, que en Estados Unidos se eligen 2 senadores por cada estado, independiente de la población de cada estado, que fue un pacto que se hizo sentido en el momento en que se creó la Constitución a fines del siglo XVIII, pero que hoy día para ningún constitucionalista hace sentido. O piensen en el colegio electoral, que es este sistema de votación indirecta que elige un presidente, que elige al presidente de los Estados Unidos. Es un sistema que se creó para generar cierto grado de igualdad en la representación política de los estados del sur y del norte, de la costa este, porque ese era el momento, esos eran los estados que formaban parte de la Unión. Querían cierto grado de igualdad en la representación política entre el estado de Virginia, el estado de Nueva York, el estado de Massachusetts, etcétera, pero que hoy día tampoco hace mucho sentido. Y hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que probablemente no tenga mucho éxito, dada la relevancia que ha tenido una constitución escrita que ha durado 200 años, pero es evidente que hay rasgos súper centrales de cómo funciona el sistema político en Estados Unidos y cómo funciona su sistema constitucional que están en un grado de descomposición. Varios autores lo llaman así, ¿cierto? Es un término que se ha utilizado en la Academia Norteamericana, constitutional rot. Y yo creo que en Chile estamos viendo en un proceso similar y creo yo que es razonable pensar que después de cierto tiempo, cuando las instituciones políticas, el diseño institucional, no permite, no permite procesar los conflictos políticos de buena forma, yo creo que es necesario hacer ajustes. Es interesante que Jefferson, el padre fundador de Estados Unidos, decía que las constituciones tenían que durar máximo 20 años. Terminaron diseñando una constitución que ha durado más de 200 años. Pero creo yo que hay que pensar que es razonable, más allá de cómo uno lea la historia política de un país, es razonable pensar que llega a cierto minuto en que uno tiene que hacer ajustes centrales al esquema institucional que gobierna las reglas del juego de la política para que se permita un procesamiento de conflictos políticos de buena forma. Yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos nosotros y que no es algo único de Chile, no es algo peculiar, es algo que ha pasado en muchas partes del mundo y yo creo que la democracia, llega un minuto, la democracia puede profundizarse si es que un país logra llevar a cabo un proceso de cambio constitucional, de rediseño constitucional de buena forma. Bueno, entonces, volviendo al caso chileno, déjenme mencionar un par de cosas. El sistema a través del cual se van a elegir a los convencionales constituyentes es el mismo sistema electoral proporcional que se utilizó en la última elección de la Cámara de Diputados. Es decir, la convención va a tener 155 representantes que van a ser electos por los mismos distritos por los cuales fueron electos los diputados en la última elección de la Cámara, este sistema proporcional que se ideó, que reemplazó al sistema electoral binominal. Para una convención constituyente, un sistema proporcional hace sentido porque permite representación de una pluralidad de fuerzas políticas y lo que uno quiere en el diseño de una constitución es la representación de una pluralidad de fuerzas políticas para el funcionamiento de un sistema democrático en condiciones regulares. Ese sistema más problemático y yo creo que ese mismo sistema que se va a utilizar para la elección de los representantes va a probablemente suscitar una discusión en la convención bien profunda porque creo yo que es un sistema problemático desde el punto de vista de un sistema presidencial que no permite cierto grado de gobernabilidad porque hace muy difícil que un presidente logre la mayoría en el Congreso, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 4 años. Pero desde el punto de vista de la elección de la Convención Constituyente, yo creo que es un sistema razonable porque permite, como yo decía, representar una pluralidad de fuerzas políticas. Y obviamente un acuerdo constitucional tiene que ser un acuerdo transversal. Hay 2 cosas que están pendientes de cómo se va a elegir a los representantes. Uno son los escaños reservados para pueblos indígenas, donde todavía no hay un acuerdo. Hay un preacuerdo en el Senado, en la comisión de Constitución del Senado, que propuso reservar 23 escaños, 23 puestos en la Convención Constitucional para pueblos indígenas,
puestos que se van a añadir a los 155 que ya están estipulados para la convención. Pero hay una discusión, y la discusión gira en torno a dos cuestiones. Uno, si esos 23, como propone actualmente la oposición en el Congreso, se añaden o no a los 155, o si se deben restar de los 155, como propone el oficialismo. Es una primera discusión sobre los escaños reservados de pueblos indígenas. La segunda discusión es sobre quién tiene que votar por esos escaños reservados de pueblos indígenas. Personas que ya pertenecen a alguna lista del CONADI y que están oficialmente reconocidos como miembros de los pueblos indígenas, o personas que se pueden autodeclarar como miembros de los pueblos indígenas al momento de votar. Entonces, ese es un tema, es un desafío pendiente sobre lo que todavía no hay una solución política, y yo creo que tiene que haber rápidamente, porque las candidaturas para la Convención Constitucional tienen que inscribirse en enero, principios de enero. El segundo punto que yo creo que, el segundo tema pendiente respecto de la elección de la Convención Constituyente, y que puede ser relevante para un grupo como este, tiene que ver con la presentación de candidaturas independientes. Lo que se hizo en el acuerdo político que se transformó en esta reforma constitucional que habilitó este proceso constituyente fue disminuir los requisitos para presentar listas de independientes. Es decir, el número de firmas que uno debe reunir para presentarse como independiente o para presentar una lista independiente en la convención es menor al que usualmente se exige para la elección en la Cámara de Diputados o en el Senado. Entonces se disminuyó. Si uno se presenta como candidato individual independiente, requiere conseguir un número de firmas igual al 0.4% de todas las personas que votaron en la última elección. Si uno quiere presentar una lista de independientes, tiene que conseguir un número de firmas equivalente a 1.5% del padrón que votó en la última elección de la Cámara de Diputados. Y eso en circunscripciones tan amplias como las que tenemos en Santiago, donde hay 5, 6, 7 comunas que son parte de un distrito, es algo que es bien difícil de conseguir. Y está siendo más difícil de conseguir debido a la pandemia, porque normalmente esas firmas tienen que presentarse ante notario. Por lo tanto, se está tratando, y hay un proyecto que está aprobado en su primer trámite en el Congreso, se está tratando de reducir el número de firmas que se exigen para la presentación de candidatura independiente, y se está también tratando de facilitar la firma electrónica para inscribir estas candidaturas. Ahora, respecto a los independientes, hay una discusión bien interesante, creo yo, porque, digamos, yo creo que hay una intención muy fuerte de la ciudadanía por ver caras nuevas, ver cierto grado de renovación política en la Convención Constituyente. Pero una candidatura independiente tiene que presentar ciertas ideas, digamos. Nadie, creo yo, nadie tiene como el derecho a ser electo como candidato independiente por el solo hecho de ser independiente, digamos, ¿ah? Yo creo que la tarea de las candidaturas independientes es presentar un programa de ideas, un programa respecto al contenido de la constitución política que ellos quisieran implementar, ellos quisieran promover dentro de la Convención Constituyente, ¿ah? Entonces, si bien creo yo han existido movimientos muy interesantes respecto a candidatura independiente, todavía creo yo, la ciudadanía tiene que saber con mayor claridad qué es lo que están proponiendo estas candidaturas, estas listas, estos grupos de independientes a la hora de pensar en el diseño de una nueva constitución política. Pero efectivamente, creo yo que la situación de los independientes es compleja no solamente desde el punto de vista de la inscripción, requieren muchas firmas para inscribir su candidatura, sino que también debido a la elección. Nosotros, como decía, tenemos la reforma electoral que cambió el sistema binominal por el sistema proporcional, amplió los distritos electorales. Y al ampliarlos, hace más difícil, creo yo, que en una candidatura pueda ser ampliamente reconocida dentro de una circunscripción electoral, que es donde normalmente, sobre todo en zona urbana, involucran territorios bien amplios. En Santiago, 6, 7 comunas, digamos.
Probablemente si yo preguntara a ustedes, si les preguntara que me nombren a 3, 4 diputados que fueron electos por la circunscripción en la cual ustedes votaron, yo creo que la mayoría tendría dificultades. Nosotros hicimos ese ejercicio en la Escuela de Gobierno y pocos sabían nombrar más de 3, 4 diputados que fueron electos en su circunscripción. Por lo tanto, yo creo que en el contexto de circunscripciones amplias, la presentación de candidaturas es compleja porque es muy difícil para un independiente darse a conocer, salvo que sea una figura pública, una figura de la televisión, etc. Y eso obviamente, creo yo, afecta la presentación de candidaturas de personas que puedan más bien representar a un grupo social que no necesariamente tiene alta exposición pública, o alguien que quizás quisiera participar de la convención en virtud de sus capacidades técnicas más que de sus capacidades políticas. Entonces, eso sobre las candidaturas independientes lo podemos conversar más en la discusión. Ahora, hablé un poquito, déjame comentarle un poco sobre la función de la Convención Constituyente. ¿Cómo va a funcionar la Convención Constituyente? La Convención Constituyente, una vez que se electa en abril, comienza su trabajo y tiene 9 meses para proponerle a la ciudadanía un texto constitucional completo. Ese plazo puede ser prorrogable por un máximo de 3 meses, es decir, la Convención tendrá máximo 12 meses para elaborar un texto constitucional. Esa obviamente es una tarea importante, es un trabajo full time que va a requerir, digamos, una dedicación muy intensa de quienes sean electos convencionales. Hay 2 aspectos, creo yo, importantes de mencionar respecto a cómo va a funcionar la Convención Constituyente. Lo primero tiene que ver con lo que se ha discutido respecto a la hoja en blanco. Efectivamente, de un punto de vista jurídico, la Convención Constituyente va a poder decidir con total libertad qué quiere incluir en el texto constitucional y qué quiere excluir del texto constitucional. Es decir, no hay ninguna norma jurídica anterior que vincule a la Convención. Lo único que dice la Constitución es que la nueva Constitución tiene que mantener el carácter de república del Estado, es decir, digamos, la idea es regular una democracia, digamos, o sea, regular el funcionamiento de una democracia. Hay que respetar los tratados internacionales ratificados por Chile, y eso, digamos, son los únicos constreñimientos que tiene, o sea, constreñimientos muy, muy generales. Pero no existe ninguna restricción de un punto de vista jurídico, es decir, no existe ningún contenido que a priori haya que incorporar en el texto constitucional. Eso, creo yo, es propio de los reemplazos constitucionales. Los reemplazos constitucionales suponen un procedimiento ciudadano participativo donde representantes tienen la opción de tomar la decisión, tienen la responsabilidad de tomar la decisión de qué incluir y qué excluir en el texto constitucional. El riesgo, obviamente, de ello es que temas que son normalmente de contenido constitucional no queden regulados por la Constitución, en cuyo caso tendrían que ser regulados por el Congreso en una etapa posterior. Hay cuestiones, creo yo, que no sería problemático excluirlas de la Constitución, ¿no? La Constitución nuestra es una Constitución relativamente larga y tiene un montón de normas que, creo yo, pueden ser perfectamente reguladas por una ley. Por ejemplo, la Constitución define cómo se elige o qué perfil tiene que tener el fiscal nacional, el fiscal que dirige el Ministerio Público, ¿no? Que fue parte de la reforma procesal penal, y que, bueno, quizás tiene un sentido que esté en la Constitución, pero no habría ningún problema en que eso estuviera en una ley. De hecho, la mayoría, me cuesta pensar en una Constitución en el mundo que tenga regulado al Ministerio Público en la Constitución. Probablemente no hay ninguna Constitución que hace eso. O sea, hay cuestiones que quizás no es problemático de que no estén en el texto constitucional. Hay cuestiones que sí sería muy problemático que no estén en el texto constitucional, como por ejemplo la distribución de poder entre el presidente, el Congreso y los tribunales. Si eso no está en la Constitución, ahí estamos en un problema, ¿no? Entonces creo yo que esto de la hoja en blanco es una característica típica de los reemplazos constitucionales, pero que obviamente tiene ciertos riesgos, y esos riesgos tienen que ser mitigados a partir del reglamento que la propia Convención Constitucional tiene que otorgarse para definir cómo va a funcionar esa convención. Es decir, lo primero que tiene que hacer la Convención Constitucional es definir un reglamento
para regular cómo va a funcionar esa convención, si se van a dividir en comisiones o no, si van a contratar una secretaría técnica, cómo van a ser los votos, si se va a votar artículo por artículo o se va a dejar una votación para el final. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ser reguladas por 2/3 en la convención y que van a definir los procedimientos a través de los cuales se va a llegar a acuerdo dentro de la Convención Constitucional. Ha habido una discusión sobre cómo se vota dentro de la Convención Constitucional, que yo creo que es una pregunta bien pertinente. ¿Ah? Hay personas que sugieren que habría que votar artículo por artículo, cuestión que a mí me parece muy poco razonable, porque es difícil pensar o aprobar un artículo sin mirar cómo toda esa materia está regulada. O sea, es decir, uno no podría, por ejemplo, no sería fácil, ni siquiera para un experto, pensar en aprobar un artículo, o sea, una función específica del Tribunal Constitucional sin mirar cómo está regulado de forma completa el Tribunal Constitucional. O sea, yo no me imagino pudiendo, por ejemplo, conociendo este tema, teniendo la posibilidad de aprobar o no un tipo de control regulado del Tribunal Constitucional sin mirar el diseño completo de ese tribunal. Entonces, por lo tanto, creo yo que la votación artículo a artículo es problemática, digamos. No la veo algo como factible de hacer. Por otro lado, hay quienes sugieren que el texto debiese votarse por completo hacia el final del funcionamiento de la convención, lo que también podría ser problemático, porque de alguna manera el tipo de negociaciones que uno quisiera que se den durante el funcionamiento de la convención quedarían suspendidas para hacia el final. Es decir, es muy probable que si es que el proyecto completo tiene que votarse hacia el final, los partidos políticos entonces, creo yo, no permite un espíritu colaborativo y de negociación durante la convención. Mi postura personal, aunque obviamente esto hay que pensarlo mejor, mi postura personal sería tratar de definir una lista de temas y que la aprobación se dé por temas, o sea, por capítulos de la Constitución o por temas dentro de la Constitución. Yo creo que es una solución salomónica entre estos dos extremos. Y termino mencionando que al final del día, si bien hasta el día de hoy hemos conversado y hemos discutido a nivel país fundamentalmente sobre por qué habría que cambiar la Constitución, qué procedimiento se requiere para cambiar la Constitución, quiénes deben representarnos dentro de la Convención Constitucional, etcétera, va a haber un momento en el cual vamos a tener que pasar de una discusión más procedimental a una discusión sobre contenidos de la Constitución, sobre qué queremos que se incluya en la Constitución. Y eso obviamente es, digamos, el corazón del proceso que estamos iniciando. Una constitución nunca está exenta de errores, obviamente. Y los abogados somos más o menos expertos en ir tratando de arreglar esas piezas que quedan mal diseñadas en el futuro. Pero obviamente que es muy importante generar una reflexión pública relevante sobre el contenido que uno quisiera en esa constitución. Y ahí yo creo que en parte porque ha sido difícil llegar a un consenso suficiente sobre el procedimiento, creo yo hemos postergado una discusión de contenido que es súper importante de tener. ¿Vamos a continuar con un régimen presidencialista, por ejemplo? ¿O vamos a dar el paso a transitar hacia un régimen semipresidencial o parlamentario? ¿Vamos a repetir en la constitución política los mismos derechos que tenemos? ¿Vamos a incluir algunos derechos? ¿Vamos a sacar algunos derechos? ¿Qué mecanismos judiciales de protección de derechos fundamentales vamos a incluir en el texto constitucional? ¿Cómo vamos a definir el poder del tribunal que controle la constitucionalidad de las leyes? ¿Vamos a dejar el Tribunal Constitucional tal como está o lo vamos a cambiar? ¿Qué tipo de modelo queremos implementar en la Constitución? ¿Cómo vamos a regular materias de alto interés público que probablemente van a ser de mucha relevancia y van a generar mucha controversia en el futuro, como por ejemplo el agua? Vamos a cambiar fundamentalmente la regulación del agua en la Constitución. Es decir, hay un sinnúmero de temas que tienen que ver con contenido específico de la Constitución, sobre los cuales tenemos que deliberar y donde yo creo que es necesario no solamente pensar en una discusión razonable, tolerante, robusta a nivel de la Convención Constitucional, sino que también
mecanismos que permitan que la ciudadanía organizada pueda generar insumos de información que sean tomados en cuenta en la Convención Constitucional. El segundo de gobierno de Bachelet se hicieron estos encuentros locales autoconvocados, que generó un montón de material que ha sido analizado por algunos académicos, pero creo yo, y que fue obviamente una experiencia interesante, y yo creo que habría que tratar de generar, la convención misma debiese tratar de generar algún procedimiento para, ojalá, recibir ideas, sugerencias, comentarios, observaciones, propuestas concretas de un montón de organizaciones, grupos que quizás quisieran influir o presentar alguna idea concreta respecto de cómo debiese diseñarse el texto constitucional, los contenidos concretos que tienen que estar en la Constitución. Entonces es un debate que también yo creo va a ser una cuestión que va a generar mucho interés y que pronto, creo yo, debiésemos comenzar a pensar en instancias que promueven ese tipo de debate. Entonces me quedo con esos puntos y les propongo que iniciemos la conversación. Perfecto. Clarísimo, Diego. Ahí, es bien amplio todo, ¿eh? Es mucha información, la verdad. Yo quisiera ir dándole la palabra a cada uno de ustedes, los que quieran hacer preguntas respecto de lo que hablamos. Rodrigo, otras cosas. parece que hay algo que rebota en tu audio. Ahí ahora está mejor. Puede ser mi celular, sí. Sí. Ahí sí. No sé si se escuchó lo que dije. En el fondo, la idea sería que pudiéramos compartir, hay una serie de preguntas, yo leí algunas. Mauricio inicialmente preguntó cuántas firmas se requieren para poder ponerse como candidato independiente dentro de esta asamblea. Y además preguntó, bueno, vamos con esa primero. Ahora, si quieren se pueden desmutear y preguntar directamente, más que yo ir leyendo, porque bueno, no sé si es posible hacer una pregunta rápida, Rodrigo, o sea, a Diego, perdón, porque acaba de nombrar un montón de cosas que a mí me gustaría saber, porque estamos yendo en Chile como sobre la marcha, una situación muy, muy rápidamente. El 18 de octubre fue hace poco, en realidad, y nos metimos en una pandemia. Ahora, la situación de hoy es que tenemos un ministro del Interior renunciado. Estamos frente a una hoja en blanco para una constitución a futuro, y la sensación que me da aquí es que tenemos problemas en temas con la soberanía chilena. O sea, aquí el orden pareciera en dificultades. La carta, digamos, que es nuestra carta fundamental, también está en movediza. A mí me gustaría saber qué opina Diego de la situación de la soberanía de Chile y la situación de un ministro del Interior renunciado y todo lo que está pasando en términos conflictivos de Chile. Gracias, Carola. Carola, perdona, ¿a qué te refieres con soberanía, con el problema de la soberanía? O sea, me refiero a que en el fondo nosotros estamos en este minuto en una situación en que hay distintas tendencias en la región que están empujando hacia un sector político bien marcado, que no es lo que nosotros nos representó cuando votamos por el presidente, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, nosotros como país, estamos en este minuto con un ministro del Interior que duró 90 días, y estamos eventualmente postulando a una nueva constitución partiendo de una hoja en blanco con todas las incertezas que tú mencionaste. Entonces me gustaría saber qué opinas tú de lo que está pasando a nivel político, porque tenemos un Congreso y un presidente que no tienen un respaldo de la ciudadanía contundente. No sé si me entiendes lo que te estoy explicando. Sí, no, creo que lo entendí. Es una súper pregunta, Carola. O sea, yo creo que, obviamente que en estos temas tampoco creo yo uno debiese esperar una respuesta correcta, ¿cierto? Una respuesta que busque, que pueda argumentar que existen ciertos mecanismos institucionales
súper efectivos para resolver pacíficamente todo tipo de conflicto político. Lo primero que quisiera decir es que hay un montón de democracias que están en momentos súper complejos, democracias con institucionalidades más sólidas que las nuestras, que están en momentos súper complejos, donde cada vez más les cuesta procesar el conflicto político. Piensa en la democracia norteamericana, por ponerte un ejemplo súper concreto, que siempre ha sido un modelo de democracia, pero que está en tal grado de conflictividad, donde las normas sociales a las que estaban acostumbrados respecto de cómo funcionaban los acuerdos políticos están totalmente erosionadas. Piensa lo que ha pasado también en Francia, con Macron, en varias partes de Europa. Es decir, yo creo que estamos en un momento complejo porque parte de la democracia, parte del diseño institucional que procesaba los conflictos en democracia está probando ser inefectivo a la hora de resolver los problemas que tenemos actualmente. Y creo yo también eso se conecta con lo que pasa con redes sociales y con la incapacidad que tenemos de grupos sociales diversos encontrarnos, mirarnos, buscar entender lo que el otro opina, etc. Yo creo que esto tiene, digamos, se ha visto agravado por varias cuestiones que tienen que ver con cómo se ha ido desarrollando el mundo, la tecnología en el último tiempo. Ahora, yendo más como al centro de la pregunta, yo diría que en Chile tenemos, yo interpretaría lo que ha pasado desde el punto de vista político en la siguiente, quisiera proponer lo siguiente, pero lo propongo con modestia, de verdad, o sea, como una propuesta respecto de cómo yo interpreto la situación política, pero sin ningún ánimo de sentir que tengo la respuesta final sobre el problema. Como un paso, como una transición que hemos vivido muy aceleradamente en los últimos años, desde un sistema que fomentaba fuertemente la gobernabilidad a un sistema que está priorizando fuertemente la representatividad. Si uno piensa en la democracia de los 90 y la del 2000, era una democracia donde existen dos fuerzas políticas con representación parlamentaria y donde el presidente básicamente su forma de llevar adelante su programa político era negociar con las cúpulas de los partidos políticos todo tipo de transformaciones que quisiera hacer en materia de política pública. Es decir, era un sistema pensado para asegurar gobernabilidad y acuerdo. ¿No? Oye, de ese sistema, perdón, déjame para terminar el punto, ¿no? De ese sistema hemos pasado al actual, donde existe un sistema electoral que permite una mayor representación de pluralidad de fuerzas políticas y lo que cada vez genera mayores obstáculos para llegar a acuerdos relevantes desde el punto de vista de políticas públicas. Ahora, ¿quiere decir que el sistema anterior era mejor? Yo creo que no, porque el tipo de gobernabilidad estaba basada sobre un grado de representación ficticia de la diversidad política que existía en el país. Eso era ficticio, es decir, y eso fue, creo yo, descomponiendo la lógica del sistema binominal. El sistema binominal básicamente implicaba que era más o menos irrelevante la competencia electoral en los distritos. Quien elegía al diputado o al senador era el presidente del partido, porque como el sistema binominal garantizaba que las dos fuerzas políticas iban a ser representadas, básicamente uno tenía que convencer al presidente del partido que lo apoyara en el distrito X. Ese es un sistema que llega un minuto en que se resquebraja porque no logra conectar a la élite política con la ciudadanía. Y lo que estamos viendo yo ahora es un sistema resquebrajado donde cada vez ha existido más instancias para que la ciudadanía logre cierta representación y donde los diputados y senadores hoy día se ven, digamos, tienen mayores incentivos a simplemente favorecer lo que piensan sus distritos. Lo que también, obviamente, en un sistema es complejo porque no favorece llegar a acuerdos. Yo creo que necesitamos un nuevo sistema. Yo creo que la constitución política debiese pensar en un esquema institucional que logre un mejor balance entre gobernabilidad y representatividad, pero asumiendo que los dos extremos
no son adecuados para el funcionamiento de una democracia. No sé si, Carola, si respondí tu pregunta ahí. Sí, lo que uno visualiza, en todo caso, después de todo lo que ha pasado, sobre todo ahora, digamos, Diego, te lo digo porque uno lo puede ver con facilidad, súbitamente después del 18 de octubre vino la pandemia y fue como que el gobierno se alineó directamente con estos organismos internacionales de una manera en que nosotros terminamos gobernados por la OMS, la ONU, ahora estoy viendo muy perdonen que los fuertemente... interrumpe, pero para darle paso, porque nos queda poco rato y para que todos puedan preguntar. Ah, ya, pero Sí. nada más decir, Porque, nada más para no cerrar acabaremos, y porque de hecho Sí, para Marcos terminar Muñoz lo que hace quiero rato... decir. Ok. No, pero cerremos déjame ahí. terminar, porfa, porque después me desligo. Simplemente decir que veo a la persona a cargo de los derechos humanos muy en la tele hablando en contra del ministro, el ministro renunciado, y venimos saliendo un proceso de pandemia donde prácticamente nosotros estuvimos alineados con los organismos internacionales y aquí no hay constitución válida en este minuto, digamos, la están revisando. Entonces, ese es el escenario que me preocupa y te agradezco, Diego, tu respuesta porque me parece interesante. Muchas gracias. Gracias. Oye, antes de Marco, Bárbara, me gustaría dar la palabra a Mauricio, que fue quien primero escribió y quería hacer unas preguntas. Sí, eso, es para hacer las preguntas como Oye, más directas. lo mío es cortito, lo mío es súper corto. Eso. ¿Me pueden decir cuántos tienen que ser la firma, el número, no el porcentaje? Esa es una. Y la segunda pregunta, que la verdad que me puse a anotar, generar una constitución en 9 meses más 3 en 12 meses. Oye, la misión, la visión de una empresa te demoráis la eternidad para poder armarla. Y nosotros vamos a armar en 12 meses la constitución que va a regir este país por los próximos 40, 50 años. O sea, algo no me cuadra. No sé, no me cuadra, ¿cachai? ¿No? O está cocinada la cosa o es todo show, no tengo idea. No me cuadra que en 12 meses... Sí, no, interesante. No está cocinado, Mauricio, no hay nada cocinado. No, hay un proyecto, uno tiene a la vista antecedentes, está la Constitución de los 80, están antecedentes de constituciones anteriores, está el proyecto de ley, el proyecto de constitución que presentó Bachelet, a final de su gobierno. Hay antecedentes sobre la vista, pero no hay nada cocinado. De hecho, pareciera que la base va a ser ese proyecto de la Bachelet. Pareciera ser. Probablemente, pero a mí me parece que ese proyecto, de hecho, ni siquiera su sector político está muy convencido de ese proyecto. Entonces, yo tengo dudas respecto de eso. También piensen que cuando uno tiene que tomar decisiones sobre cómo hacer un procedimiento, y esto probablemente ustedes lo ven en su empresa, siempre hay trade-offs. Siempre uno maximiza algo, pero también está minimizando algo. Entonces, también tenemos que pensar que vivimos en el mundo de alternativas institucionales imperfectas, y hay que elegir la menos imperfecta posible. Entonces, ¿cuánto desde el punto de vista de la inestabilidad que genera un cambio constitucional estamos dispuestos a tolerar? Entonces, esa yo creo que es una pregunta súper relevante, sobre todo para quienes creemos también que la estabilidad y las reglas de juego son importantes desde el punto de vista también del crecimiento económico, del funcionamiento de una democracia, de la resolución pacífica de conflictos. ¿Estamos dispuestos a darnos 3, 4 años para redactar el nuevo texto constitucional? Yo creo que también uno tiene que ser realista y pensar, bueno, aunque quizás no nos va a quedar el mejor documento posible, pongamos un plazo de manera de que en algún minuto podamos tener cierta estabilidad en la regla del juego y podamos ir construyendo una institucionalidad a partir de esa constitución, porque la constitución es el primer paso, después hay que redactar un montón de leyes y llevar esa institucionalidad, ese diseño a la práctica. Es el segundo paso que va a ser más lento, más difícil y probablemente más complejo. Entonces en algún minuto tenemos que saltar a esa etapa. Entonces, si es que el precio de un plazo corto es tener una constitución más bien minimalista, yo creo que es un precio razonable de pagar. Diego, pero podría ocurrir que no se pusieran de acuerdo. Establezca ciertas reglas básicas del juego y que después vamos desarrollando en el proceso democrático ordinario. Pero creo yo que estar en un proceso de creación de una constitución de años puede ser muy complejo desde el punto de vista de llegar a un minuto en que tenemos que echar a andar este nuevo sistema político. Y van a haber un montón de soluciones que arreglar en el camino, digamos. Y yo creo que es mejor eso. Yo probablemente, no sé, mis amigos de Silicon Valley
cuando me contaban sus proyectos de innovación, ellos partían con una idea, la iban desarrollando, y las cosas se van arreglando en el campo. Uno tiene que lograr pensar una lógica en la cual vamos a experimentar y vamos a tener que revisar ese experimento. Pero también tiene un minuto en que tenemos que decir, bueno, hasta aquí llegamos. Respecto del número, el número exacto no te lo puedo dar porque tú tienes que, simplemente, si Mauricio, tú estás interesado en presentarte, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que mirar cuántas personas votaron en el distrito electoral en el cual a ti te gustaría presentarte. Y si quieres te quieres presentar de manera individual, tienes que calcular que tienes que conseguir hoy el 0.4% de firmas del total de personas que votaron en ese distrito en la elección de diputados anterior. Así sacáis el cálculo, es súper fácil de hacer. Oye, o si no, perdón, y la pregunta, o si no, tiene que ser 1,5% del si es total lista, de las si es personas lista, que si van en votaron. un grupo, si van varios en el mismo distrito. Ahí está la diferencia. Si vas en una lista, en un grupo de personas que se presentan. Porque acuérdate que en un distrito se eligen 8 representantes. O sea, tú podés presentar 50 personas en tu lista. Si quieren ir 50 al distrito, tienen que conseguir 1.5 de la firma. Oye, Diego, perdona la ignorancia. Este Sí, fue el plebiscito de entrada y después hay un plebiscito de salida, ¿no? Y tal por cual. lo tanto no tengo idea si en el de salida es por simple mayoría que se aprueba o se desaprueba Sí, la Constitución. claro. Es decir, en estos 9 a 12 meses la convención tiene que acordar un texto. Ese Sí, texto se hace público y un mes después va a haber una elección que va a ser con sistema de voto obligatorio. Es decir, todos vamos a estar obligados a votar y por ya, mayoría hay que ratificar o rechazar ese texto. Es pero decir, mayoría si a la simple, mayoría de los ciudadanos chilenos no les gusta el texto que se redactó, ¿ya? se ¿Qué rechaza, pasa? ¿Ya? ahí sigue vigente la Constitución actual. ¿Qué es lo que pasó Ah, en ya. Islandia, si no me Otra, equivoco, ¿no? sobre eso mismo, Diego, es un antecedente que hay que considerar. Esta comisión lo tiene que tomar como algún referente de algo, o Bueno, no simplemente, lo que se hizo en los cabildos del segundo gobierno de Bachelet, ¿tú te refieres? ¿O los actuales? sí, no, el segundo Los gobierno de de Bachelet. Bachelet, claro, esos fueron Sí. pensados para otro proceso. Fueron para otro Ah, proceso. ya, o Por lo sea, tanto, habría ok, que resucitar de alguna manera ya, ese trabajo y probablemente expandirlo, porque en ese proceso entiendo que participaron alrededor de 200.000 personas. sí, Probablemente hay mucha más gente ahora que quiere participar. Vemos que en la ya, última votación votaron muchos jóvenes. Me claro. imagino que la votación de jóvenes va a ser más alta, etcétera. Entonces, habría que crear una Perfecto, estructura, y yo creo que eso es tarea de la convención, crear una estructura para ya, recuperar ese trabajo y buscar medios tecnológicos para expandirlo y ok, tomarlo en consideración durante la convención. Obviamente que eso no es vinculante al final del día, claro, pero sí ya, puede ser ok, un insumo. perfecto. Oye, Oye, Diego, me gustaría... perdona, tú ¿tienes más, sabes, Mauricio? tú sabes cuánto demoró el texto fundamental de la Constitución del 25 ¿Cuánto demoró en qué sentido? en plantearlo, en plantearse para que entrara en rigor, en vigencia, perdón? ¿Cuánto se demoró en elaborar? Las personas que participaron en la elaboración, Bueno, es que eso no ¿cuánto fue, demoraron? claro, no fue un proceso, digamos, como el actual, no hubo elección de representante, No, claro, fue básicamente un texto que se armó pensando en, digamos, alterar fundamentalmente esta práctica de facto parlamentaria que había surgido en el país, etcétera. Por lo tanto, tuvo una lógica totalmente distinta. Nosotros nunca hemos tenido, no hay antecedentes históricos nunca, en no, sí Chile. lo sé. No, y quería saber cuánto demoraron esas personas en redactar ese No. texto. Claro. Ahora, la Constitución del 80, por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, Ujú, la comisión, la Junta Militar la nombró, digamos, un mes después de que tomó el mando del país, digamos. ¿Ah? Un mes después ya, del golpe. Entonces fue varios años, la comisión reducida, obviamente era otro contexto, etcétera. El sí, manejo de información que existe. Entonces, yo creo que la verdad es que antecedentes históricos respecto de eso no nos van a ayudar mucho. Hay que mirar más bien la experiencia no, comparada. claro. Y que capaz que Oye, 12 meses entonces perdón, termina perdona. siendo Sí, no tan corto. poco, sí. Oye, perdona, porque en honor a
al tiempo. Me gustaría dar la palabra a Marcos, después a Paola Yénes y luego a Rodrigo Silva, que están ahí a la espera de sus preguntas. Hola Diego, primero que nada, gracias por toda la información que nos estás dando. Mira, un tema que he estado escuchando y algo lo comentaste, que a los independientes hoy en día les va a costar mucho participar, o sea, llegar, presentarse, juntar las firmas, porque es todo un tema del 0,5 y ella estaba sacando la cuenta a nivel del país, por lo menos de todos los independientes del área, era 18.000 firmas, por darle en el fondo un número, ¿ya? ¿Estas firmas tienen que ser ante notario? O eventualmente, por ejemplo, si hoy día con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, firma electrónica, digitalizada, todas esas cosas, yo podría levantar una plataforma y decir, ¿saben qué? Todos los independientes que quieran inscribirse, les puedo disponibilizar una herramienta de firma electrónica avanzada y que las personas, y que los independientes se inscriban y todos los que quieran votar por ellos le firmen sin tener que ir a la notaría. ¿O tiene que ser a la vieja escuela con la firma, la mosca en el fondo de la huella? Porque Sí, la firma electrónica avanzada... Sí, entiendo que se aprobó lo de la firma electrónica. No sé si terminó todo su trámite parlamentario, pero entiendo que ya hay acuerdo de permitir que la firma no sea presencialmente ante notario, lo que obviamente es una cuestión del todo razonable en contexto de pandemia, digamos. Sobre todo en contexto, quizás debería ser siempre así, pero sobre todo en contexto de pandemia es una cuestión del todo razonable. Entonces entiendo que eso ya está aprobado. Lo que pasa es que hay un intento, sobre todo el mundo independiente, por rebajar este porcentaje que yo comentaba recién, del 0,4% y del 1,5%. El intento, la propuesta es bajar de 0,4 a 0,2% en caso de candidaturas individuales y de 1,5 a 0,5% en caso de presentación de lista. Entonces, hay una negociación completa que se está dando en el Congreso respecto de flexibilizar por distintas vías la presentación de candidaturas independientes. Pero hoy día una cosa que baje en el porcentaje no involucra que se pueda disponibilizar una herramienta, porque es de fácil disponibilizar la firma electrónica avanzada para que la gente en el fondo se inscriba y vote. Entiendo que el obstáculo no es ese. Sí, entiendo que en la negociación política el obstáculo no es ese. Sobre eso hay acuerdo. Perfecto, porque uno podía hacerlo y poder habilitar que los independientes de forma masiva puedan postular y que no sea tema. Claro. Sí, yo entiendo que sobre eso no hay desacuerdo. Perfecto, gracias. Gracias, Marco. Oye, Paola. Que vaya Rodrigo primero. Rodrigo Silva. Hola. Oye, Diego, gracias. Se agradece el tiempo. Me quedé enganchado con una frasecita tuya que decías que los independientes algo tenían que plantear, que es como obvio que no basta con ser independiente. Y nosotros, los emprendedores, defendemos una tesis, digamos que en Chile hay 1.800.000, 900.000 emprendedores, y nos parece que es suficiente razón defender nuestro mundo, porque de repente nos parece que las leyes salen re malas para nosotros, para la gente. En el Parlamento no hay suficientes emprendedores y no entienden bien lo que hacemos, y que somos un estamento importante. Y así lo podrían decir las mujeres al pensar en los grupos sociales, porque entre medio tú dejaste traslucir una crisis de representatividad que es occidental, que no es solo chilena, la idea de entregarle el monopolio a ciertas cosas que hoy día se están viendo más parecidas. Se me cortó a mí, ¿ustedes también? A mí también se me cortó. Sí. A mí no. No, se cortó Rodrigo. ¿Yo? Cortó Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Sí, se le parece que quedó pegado ahí. Pau, si querés dar tu pregunta, sí, dale. Que esperamos que Rodrigo se reconecte. Ya, vale. Hola Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, lo mío es muy cortito en verdad. He escuchado mucho que esta nueva constitución debería ser una constitución súper breve, súper corta, por temas como de flexibilidad que escuchaba comentar. ¿Qué pros y qué contras tiene el que sea una constitución corta? Sí, buena pregunta. Claro, lo que pasa es que yo creo que para responder esa pregunta uno tiene que tener en cuenta que las constituciones tienen lo que los abogados llamamos una función contramayoritaria.
Es decir, las constituciones de alguna manera son camisas de fuerza para las mayorías electorales circunstanciales. Es decir, cuando un presidente es electo y tiene una mayoría en el Parlamento, por ejemplo, la idea es que ese presidente, que fue electo por la ciudadanía en determinado momento de la vida política de un país, sea capaz de llevar adelante su programa político. Pero ese programa político limita con lo que establece la Constitución. Es decir, un presidente, si es que tiene mayoría en el Congreso, puede hacer todo lo que la Constitución le permite hacer. Pero si él quiere proponer algo que la Constitución lo limita, digamos, esa ciudadanía que lo eligió se va a ver, digamos, insatisfecha al punto de vista de ese programa político, porque ese programa político va a chocar con lo que establece la Constitución. Por eso normalmente se considera que la Constitución tiene que tener esas reglas fundamentales mínimas para que opere un sistema político de modo razonable, de modo pacífico, etcétera, respetando ciertos derechos mínimos de la ciudadanía. Es decir, para ponerte como un ejemplo burdo, uno no está dispuesto a que un presidente de la República cambie las reglas electorales. Porque probablemente un presidente de la República va a tener el incentivo para cambiar las reglas electorales a su favor y para poder ser reelegido eternamente, etcétera, como lo han hecho varias de nuestras democracias latinoamericanas, ¿cierto? Entonces, esos aspectos mínimos del derecho al voto, del sistema electoral, normalmente están incluidos en el texto constitucional. Ahora, si es que por ejemplo, un programa político podría tener una visión respecto, por ejemplo, de que hay que aumentar el sueldo mínimo, o hay que disminuir el sueldo mínimo, o hay que aumentar los impuestos, o hay que disminuir los impuestos. Si esas cuestiones están en el texto constitucional, un presidente no podría alterar el sueldo mínimo o no podría alterar la estructura impositiva de un país. Y nosotros, en general, tenemos cierto consenso de que los temas electorales no deberían tocarse, pero respecto a los temas impositivos o respecto y que se lleven a la práctica aquellos que concitan una mayoría electoral. Entonces, cuando uno piensa en un texto constitucional, uno siempre tiene que pensar qué cuestiones es razonable que constituyan una camisa de fuerza para la mayoría en el Congreso, para el presidente, y qué cosa es razonable que cada gobierno pueda llevar adelante si es que obtiene la mayoría del respaldo ciudadano. Esa es como la estructura, la forma de pensar en estas cuestiones. Perfecto. Rodrigo, tú querías, justo se te cortó. Estabas ahí, no sé si estáis bien con internet ahora. A lo mejor no, lo que estaba diciendo es que de repente la gente dice que los constituyentes tienen que saber mucho de ley o cosas, y de repente a mí me da la impresión que el sentido de esta constitución y de pedir una nueva constitución y este 80% que de repente podría incluso ser leído como que la ciudadanía quiere el poder que está en el Parlamento para repensar de qué manera somos mejor representados. No es, yo creo que una gran mayoría, quizás ese mismo 80%, se siente ajeno a este proceso y se siente que a la larga no está siendo representado. En consecuencia, a mí me parece coherente que los distintos mundos importantes que hay ahí, entre ellos los millennials, que tú dijiste que habían votado y que todos vimos que votaron en una mayor proporción, quieren algo que, o sea, entre comillas, como lo que dicen, un nuevo pacto social. Entonces, ¿no te parece que tiene sentido que surjan listas propuestas simplemente porque pertenecen a un determinado Chile, por ponerte algo, y que esos son los chiles que se tienen que poner de acuerdo, sobre todo en este tema de la crisis de representatividad, que es bastante evidente, porque tú miras en las encuestas y los partidos políticos salen todos sumados por debajo del 10%, entonces si eso no es una crisis, a mí no sé qué lo es. Yo estoy hablando desde el mundo de los emprendedores y básicamente sí me gustaría que muchas otras cosas estén distintas, independientes de que habrá que hablar con abogados o con personas para ver las distintas tradiciones y todo el tema, pero a mí me da la impresión que teniendo gente inteligente ahí
es como, y que represente los distintos mundos, podría ser como una buena noticia para Chile. Focos comunes. ¿Mm? Focos comunes, en el fondo. ¿Qué cosa? ¿Ah? Focos comunes. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Y si dije algo que pareció contradecir ese punto que tú hiciste, probablemente me expresé mal. Yo creo que es súper importante que la convención esté constituida, esté representada por personas que representen distintas sensibilidades, distintos grupos sociales, digamos. Y yo creo que hay que facilitar ese proceso. Ahora, habiendo dicho eso, el punto que quería enfatizar es que no basta con presentarse con la categoría independiente, ¿no? Sino que más bien hay que mostrar a la ciudadanía que ese independiente efectivamente representa un grupo que tiene ciertos intereses, que tiene ciertas ideas, que tiene ciertos focos comunes, como decía Rodrigo. Entonces eso obviamente hay que expresarlo, hay que hacerlo, hay que mostrarlo, hay que de alguna manera promoverlo, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay un esfuerzo muy importante que hay que hacer, porque el mundo independiente no tiene la experiencia que tienen los partidos políticos para coordinarse y expresar su punto de vista políticamente. Por lo tanto, yo creo que el desafío mayor para el mundo independiente es realmente coordinarse, organizarse y generar una campaña que promueva ese grupo, ese orden de ideas, y la ciudadanía tendrá la oportunidad de votar si es que quiere ese tipo de representación o no, digamos. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, solo que creo yo que hay un trabajo muy, muy importante que hacer, y también tiene que haber una institucionalidad que favorezca esa expresión. Porque si hoy día ponemos a competir al mundo independiente con el mundo de los partidos políticos, es obvio que el mundo independiente va a ser derrotado, porque no tiene esa experiencia. ¿Ah? Y piensen sobre todo en que algunos distritos como en Santiago, los distritos son muy grandes, entonces es difícil darse a conocer en un distrito electoral en Santiago. Es muy difícil, si los distritos son 5 o 6 comunas, digamos. Entonces, organizarse, generar un movimiento colectivo que proponga una idea, proponga una identidad, creo que va a ser un desafío súper importante, y obviamente tiene que haber una institucionalidad que nos favorezca. Diego, yo tengo, ya para ir finalizando, veo que no hay más preguntas, yo rescato algo que dijiste tú, que en el fondo es, ¿qué queremos que se incluya en esta Constitución? Yo creo que ese es un tremendo desafío, estamos súper contra el tiempo, para poder llegar a una definición como esa. Yo creo que ya queda en manos de los que van a estar ahí, pero yo creo que eso es un tremendo punto. ¿Qué queremos? Oye, lo otro, yo tengo una pregunta bien puntual y que tiene que ver con el marco regulador, porque detrás de todo este equipo de gente que va a estar ahí metido, que seguramente la mayoría, y si no el 99% van a ser políticos, esperemos que no, pero lo más seguro. ¿Cómo funciona la parte profesional que va detrás? ¿Los abogados se contratan? ¿Hay gente que está detrás armando esto? ¿Le das dando un lineamiento, un rayado cancha? Ahí estoy como perdido. Me encantaría salir de esa tremenda duda. Sí. Bueno, eso es algo que la propia convención tiene que definir. Yo, digamos, creo que es razonable predecir de que la convención va a constituir una secretaría técnica. Es decir, un grupo de personas que van a ser contratados por su expertise, no por su representación, digamos. Probablemente la mayoría abogados, cientistas políticos, que van a estar a cargo de traducir en lenguaje jurídico, en lenguaje constitucional, los acuerdos a los cuales vaya llegando la convención. Entonces, es muy probable que exista una secretaría técnica donde exista un grupo de técnicos que van a estar, digamos, ayudando a la convención, y que su principal labor va a darle cierta coherencia, armonía al texto que se va a ir elaborando. Además de ello, creo yo, los mismos grupos que se van a presentar probablemente también van a tener sus asesores. Todos los partidos políticos, los distintos, digamos, coaliciones políticas en Chile tienen asesores constitucionales, y ellos probablemente también van a tener cierto grado de participación. Y por último también está el mundo de la academia, de las universidades,
varias de las cuales están elaborando iniciativas súper interesantes para generar insumos técnicos para la convención. Por ponerles un ejemplo, hay un grupo de instituciones, incluyendo la Universidad Diego Portales, que generan una plataforma que se llama Plataforma Contexto, que ha ido generando distintos insumos sobre el proceso, etc. A mí, por ejemplo, me pidieron una minuta sobre el derecho a la vivienda. Me pidieron que explicara, porque son temas que he trabajado yo, por qué creo yo que sería importante incorporar el derecho a la vivienda en Chile y cómo se debería incorporar, qué referencias podría tener. Y un tema que yo he estudiado, yo he mirado otras constituciones, etc. Entonces hice una propuesta, una minuta de 5 páginas, y así se ha hecho en varios temas. La Universidad Adolfo Ibáñez también sacó una plataforma que está también intentando ayudar a la reflexión constitucional. La Universidad de Chile, entiendo que también se está haciendo algunas cosas, la Universidad Católica. Entonces, yo creo que va a haber una secretaría técnica, van a haber asesores constitucionales de los distintos partidos políticos o de los grupos independientes que se presenten. Las universidades van a tener un rol central, etc. O sea, yo creo que van a haber varias instancias. El mundo virtual, además, genera posibilidades bien interesantes. Se han organizado un montón de seminarios constitucionalistas de primer nivel que han estado involucrados en procesos constitucionales de otros países. Hace poco yo estuve escuchando, por ejemplo, a Carlos Gaviria, el presidente colombiano, en cuyo mandato se creó la Constitución colombiana en 1991. Se ha contactado a personas que participaron en el proceso constitucional sudafricano, en procesos constitucionales europeos, etc. O sea, yo creo que se ha generado un intercambio bien interesante que lo permite la nueva realidad virtual, y que yo creo que se va a profundizar durante el proceso de elaboración de la Constitución. Bueno, muchas gracias, muy aclaratorio todo, Diego. Agradezco mucho a la participación de todos. Fue un buen grupo que se armó. Te agradecemos mucho. Seguramente te vamos a molestar más adelante, en algún minuto. Pero te lo agradecemos mucho. Así es que, Bernardita. Sí, yo solo agradecer a Diego, a todos los que participaron del G100 y a los que no son del G100, que si tienen dudas de qué es lo que es, son bienvenidos a preguntar para que se incorporen, siempre es bueno. Y además dejarlos invitados a todos al webinar del jueves, que es a las 8:30 de la mañana, no sobre la Constitución, y cumplo un súper tema que va a moderar a Luis Hernán Paul, que lo veo por ahí en la pantalla, y que también todo esto nos va ayudando a construir un mejor Chile, independiente de la Constitución que vaya a salir. El emprendimiento tiene que seguir creciendo y todos tenemos que seguir trabajando. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos por conectarse hoy día. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, Diego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.